Daniel capítulo 1, nos encontramos con uno de los libros más hermosos de las Sagradas Escrituras, que su nombre lo recibe de su autor, llamado Daniel. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez, o justicia de Dios, llamado también este libro como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Si piensas que comenzaremos a hablar de una persona adulta, que está entregada a su fe y que es una persona amargada, pues déjame decirte que Daniel forma parte del primer grupo de deportados a Babilonia, y que para este entonces cuenta entre 15 y 17 años de edad, relativamente un joven. El libro fue escrito entre el 605 y el 530 antes de Cristo. Comencemos con los versículos 1 y el 2 y el 3. Dice el versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Miremos ya en el capítulo 1 cómo fue su paso por Babilonia. Para que no quede ninguna duda que Dios está sobre todo y en todo, Dios no solo conoce la historia, sino que su soberanía le permite dar detalles que humanamente serían imposibles. Daniel registra este dato importante en el año tercero de Joacim. Recordemos que Joacim, hijo de Josías, fue puesto por el rey de Jerusalén, por Faraón Necao, cambiándole el nombre de Eliaquim a Joacim. En este año Nabucodonosor sitió Jerusalén. La pregunta que quiero hacerle es la siguiente: ¿por qué Dios entregó en manos de paganos al rey de su pueblo? Y no solamente al rey, sino que a todo su pueblo. Leamos el versículo 2 para encontrar esta respuesta. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ya vimos en el versículo 1 que Nabucodonosor sitió Jerusalén, y en el versículo 2 nos dice que el Señor fue quien entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Algunos podrían decir: ¿y dónde está el Dios de amor? ¿Cómo un Dios tan amoroso puede entregar a los de su raza, a los de su pueblo, a los que deben de ser sus representantes en la tierra? Segunda de Reyes 23, versículo 36 y 37, escuche que dice esto de Joacim. Dice así: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Pedaías de Rumá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Hermanos, el pecado siempre traerá consecuencias. Pero mire cómo comienza el versículo 2. El Señor entregó. El joven Daniel no tiene ninguna duda que Dios es el Señor soberanamente. Él entregó y abandonó a su pueblo para entregarlos a los caldeos. Y no solamente se llevaron personas cautivas, Dios permitió que una buena parte de los utensilios, herramientas o objetos sagrados que fueron consagrados para el uso exclusivo de Dios fueran saqueados y llevados como ofrenda a los dioses de los caldeos. Daniel no da este crédito ni a Nabucodonosor ni a sus dioses. Él sabe que su Dios es el único Dios soberano que ha permitido este cautiverio. En versículo 28-32 de Deuteronomio, todo el capítulo trata de las consecuencias por la desobediencia, pero en este versículo dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerzas en tus manos. Recordemos que para este tiempo Babilonia no tenía ningún rival que pudiera hacerle frente, y si había un lugar donde la provisión de esa época fuera un referente para las demás naciones, era Babilonia. Babilonia se convirtió en el referente en la inmoralidad, en la perversión, en la idolatría, y era la nación predominante de esa época. Mira que dice Deuteronomio 28:36: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Hermanos, en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto el pueblo le dio la espalda a Dios, estas palabras de Jehová se hicieron efectivas. Exactamente es lo que el joven Daniel nos está describiendo. Leamos el versículo 3 y el versículo 4. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hermanos, si creemos que el tiempo de Daniel era más fácil que nuestros días, no era así. Cada etapa de la historia tiene sus momentos buenos y malos, a veces más malos que buenos, pero la vida humana en cada etapa, en cada siglo y en cada año muestra que la vida tiene momentos donde no quisiéramos ser nosotros. Pero miremos el ejemplo de este joven y sus amigos. Estos primeros deportados fueron seleccionados por el rey y la orden que recibió apenas de parte del rey fue la siguiente. Mire el versículo 3, como dice: que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire cómo el núcleo se va reduciendo. Primero, de toda la nación de Israel, iban a apartar a los hijos de Israel, y de esos hijos de Israel al linaje real de los príncipes de Judá, y de todos esos a muchachos sin defecto, sanos, fuertes, de buen semblante, enseñados en toda sabiduría, en otras palabras, que fueran inteligentes, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Además dice que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. Tremendos requisitos para estar en el palacio del rey. Si eso exige un rey terrenal, ¿cuánto más exigirá Dios, el rey soberano de todo el universo? Para responder a esta última pregunta, veamos qué dice Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Esta es una pregunta, hermanos, esta es una increíble pregunta de parte de Dios que abarca 2 versículos, donde Jehová se presenta como su Dios 3 veces, y junto con la pregunta incluye la respuesta. Fíjese qué dice los versículos que acabamos de leer de Deuteronomio: temer a Jehová, andar en sus caminos, amar a Jehová, servir a Jehová con todo el corazón, con todo el alma, guardar sus mandamientos y guardar sus estatutos. 7 cosas que pide Jehová. La gran pregunta que podemos hacernos es: ¿y quién en sus cabales puede obedecer al pie de la letra lo que pide Jehová? Hermanos, al estudiar este libro de Daniel, encontramos a 4 jóvenes que dedicaron su vida a honrar a su Dios, en un país hostil, en un país lleno de perversión, en un país que podría bien representar todo lo que significa el pecado, que podríamos bien representar al mundo que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos. Y estos jóvenes se mostraron fieles a Dios, sin importar ser cautivos, sin importar que su nación está bajo asedio, sin importar que sus padres y parientes posiblemente no sobrevivieron a este asedio, o que fueron también traídos presos, cautivos. De una cosa estoy seguro, que los padres de estos jóvenes invirtieron en presentarles al verdadero Dios para que nadie los moviera de su fe. Versículo 5. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Recordemos que apenas seleccionó príncipes, plural, pero no dejaban de ser presos del rey de Babilonia. A su vez, estos seleccionados serían alimentados de la misma forma que se alimentaba el rey. Esto sería algo honorable de parte del rey, a los que ahora sus presos, comer de lo mejor del palacio, lo menos que podía pensar que estás en un cautiverio. Este periodo sería de 3 años, mientras eran enseñados en la tierra y la lengua de los caldeos, según el versículo 4. Después de esto serían presentados al rey. Hermanos, estos jóvenes estarían en la universidad de Babilonia, en la máxima universidad. Una nota para los hermanos jóvenes, estudiantes. Hermanos, este grupo de príncipes no estaban en un seminario bíblico de 3 años. Estos fueron obligados a estudiar la cultura, el secularismo, sus deidades, sus costumbres, además otra lengua. Pero nada de eso pudo hacer que su fe en Dios
en el Dios verdadero se disipara en Daniel y sus amigos. Debemos de anclar nuestra fe en Jesucristo, nuestra roca sólida. Versículos 6 y versículo 7. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Impresionante cómo del grupo de príncipes de la casa real de Judá solamente destacan los nombres de 4 jóvenes. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Mi pregunta que a mí se la estaré estudiando: ¿qué importancia tenían estos cambios en los nombres? Primero, no solamente querían cambiar toda su manera de pensar, todas sus tradiciones, toda su cultura, toda su teología acerca de su Dios, ya al meter los 3 años a estudiar, sino que aún los nombres de ellos representaban una amenaza real para la religión de Babilonia. Y miremos el porqué. A Daniel se le cambió del nombre por Belsasar, pero Daniel significa Dios es mi juez, y fue cambiado a Belsasar, que significa príncipe de Bel. Ananías significa amado por el Señor, fue cambiado por Sadrach, y significa iluminado por Dios Sol. A Misael, que significa quién es como Dios. Esto es una pregunta, hermanos, que no necesita respuesta, porque nadie hay como nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Fue cambiado por Mesach, que significa quién es como Venus. Y Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abednego, que significa siervo de Nego. Hermanos, esto era un impacto tremendo en las vidas de estas personas, porque fueron obligados a cambiarse a nombres. Cada uno de los nuevos nombres, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, son nombres de las deidades que los babilonios adoraban. Pero increíblemente el versículo 8 nos va a demostrar y a declarar algo impresionante. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo me hice la pregunta: ¿qué tenía que ver la comida con todas estas cosas? No hay nada malo que la comida o el vino fueran traídos a la mesa de estos jóvenes. Serían tratados como lo que eran, como príncipes reales. El problema estaba también que no solamente se iban a contaminar con esta comida, que era muy obvio que eran dedicados a los dioses, a las deidades de los babilonios. Se acostumbraba también en el Antiguo Testamento que las naciones que ganaban hacían en honor a sus dioses, hacían sacrificios, y de esos sacrificios era muy probable que todos los días se matara animales para honrar a este tipo de dioses. Entonces, esa fue una parte por la cual Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es en un sentido, pero en el otro sentido también tiene mucho que ver el lado de cómo también el rey quiso ganarse a estos jóvenes por medio del alimento, comprarlos. Y no vamos a hablar mucho acerca de lo que voy a exponer a continuación, pero el pecado entra de la misma manera. Siempre que vemos que algo se nos presenta como bueno, por ejemplo el alcohol, siempre que nos presentan el alcohol en la televisión, no se nos muestra lo que realmente causa el alcohol. No se nos presenta aquel hombre borracho que está vomitado, que está tirado en la calle, que sus hijos están olvidados, que su esposa están olvidadas, que no tienen para la comida. No se nos muestra ese lado de lo que hace la cerveza. Por el otro lado, sí nos anuncian este tipo de bebidas embriagantes con lo mejor, aparentemente, con modelos a los lados, en fiestas, bien vestido, disfrutando aparentemente de lo mejor. Siempre nos vende lo mejor, lo aparentemente mejor, para que nosotros podamos caer envueltos en el pecado que esto conlleva. Entonces miramos que tiene varios significados, tanto espirituales como literales también. Y vemos en el último párrafo del versículo 8 que dice:
que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miremos que Dios mismo hace que el jefe de los eunucos escuche este ruego de parte de Daniel. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios, al mirar la firmeza de Daniel, de sus amigos, Dios estuvo siempre ahí. En otras palabras, Dios siempre ha estado con aquellos que le honran. Aunque estos jóvenes estaban pasando momentos difíciles, momentos que realmente a lo mejor para otros príncipes, ellos no les cabían la idea de estar en esta situación. Pero estos jóvenes nunca perdieron de vista que ellos estaban, como dijo el versículo 2, que el Señor había entregado en manos de los babilonios al rey de Judá y al pueblo por el pecado de esta nación. Versículo 10: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros mal pálidos, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ahora, esto nos da también una imagen de cómo era Nabucodonosor. Era despiadado, un rey que no perdonaba ningún error de parte de sus súbditos, y lo que él decía es lo que se hacía en su reino. Entonces el eunuco Aspenas pues tenía este temor acerca del rey. Pero el versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Se nos presenta ahora a otro líder de los eunucos, Melzar, y yo me imagino que estaba primero Aspenas y después seguía Melzar, que era el jefe de donde se encontraba este grupo de Daniel y sus amigos. En el versículo 12, otra vez vemos la petición que hace Daniel ahí a este Melzar: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Ahora, lo que estos jóvenes están pidiendo comer es solamente agua en vez de vino, y en vez de la ración de comida del rey, están pidiendo a comer legumbres, verduras, frutas. Entonces, él le pide y le ruega al jefe de los eunucos hacer esto, y que en 10 días haga la comparación entre el resto de los príncipes y estos 4 jóvenes. Y recordemos una vez el versículo 9, que Dios es el que está detrás de Daniel, respaldando a Daniel en todo momento. Versículo 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Vemos ahí la respuesta de Dios, y Dios hace que este jefe Melzar pueda acceder a la petición de Daniel. Ahora, hermanos, como un punto muy importante aquí, Daniel no le está exigiendo a este señor qué es lo que quiere comer. Él está haciendo una rogativa aquí, y eso nos habla de un carácter humilde de parte de estos príncipes. En la condición que ellos se encuentran, no están en la condición de exigir, más bien están en la condición de rogar, y es en la que todo el tiempo nosotros debemos de tener ante Dios este carácter de humildad y de súplica y de ruego en todo momento. Versículo 15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora vemos la respuesta ahí acerca de Dios, cómo el Señor respaldó no solamente en lo que Él dijo, sino que también en los alimentos que ellos pidieron para porción en estos 10 días. Y el Señor respaldó la fidelidad de Daniel y de sus amigos. Vemos a un joven que bien pudo ser arrastrado y contaminado por el resto de los príncipes, mas él, como dice el versículo 8, había propuesto en su corazón, se puso firme a no contaminarse. Versículo 16: así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Yo creo que aquí el más beneficiado de toda esta comida y vino era Melzar.
Imagínense la ración de 4 personas, y era de lo mejor que se podía comer en la casa real, y del mejor vino, era de lo que Nabucodonosor comía. Dice el versículo 16 que Belsar era quien se los llevaba. El versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto me recordó al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro se jactaba ser aún más sabio que Daniel en sus tiempos, pero aquí vemos que el conocimiento que viene de Dios es el más excelente, el más efectivo, y además respaldado por Dios. Dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Algo sorprendente aquí es de que es el Señor a veces que pone en nosotros el coeficiente humano, y no solamente humano, sino que aún parte del Espíritu de Dios, que nos lleva aún a profundizarnos más allá de lo que Dios quiere que sepamos, pero es a través de leer la Biblia, no viene por nada místico. El Señor se nos ha revelado ya por medio de su palabra, y Daniel, dice el versículo 17, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, hermanos, esto es algo increíble, porque yo sé que muchos hermanos simpatizan con la idea de que hoy en día cualquiera tiene un sueño o tiene una visión y quieren decirnos que viene de parte de Dios. Y yo estoy mirando aquí en el versículo 17 de que Dios da esta capacidad a ciertos profetas de la Biblia, y por eso la Biblia se encargó, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, se encargó en dejarlo asentado en la Biblia para que sirvieran de nuestro ejemplo. Fueron personas que fueron utilizadas por el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró para que la Biblia se escribiera. Así que, a mi entender, estos eran personajes, profetas, hijos de Dios, que fueron fieles a Dios, que se presentaron fiel a Dios y con la aprobación de Dios para dejarnos evidencias de que Dios, de una manera u otra, siempre ha hablado a través de todos los tiempos, y hoy nos está hablando por medio de la Escritura. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Hermanos, había llegado ya en el versículo 18 el momento de la graduación. En el versículo 4 iban a estar, dice, por 3 años estudiando la cultura, estudiando todas las deidades de Babilonia, estudiando, no sé, tantas cosas que tenían que cambiarle la manera de pensar, incluso de dejar hasta su propio Dios. Mas estas personas, estos 4 jóvenes, nunca accedieron a olvidar al único Dios verdadero. Y espero que esa sea nuestra postura, y vamos a mirar al final cómo fue la fidelidad de Daniel. Así que el versículo 18 nos habla que por fin llegaron a la prueba final, el último examen, por así decirlo, para que fueran presentados ante el rey Nabucodonosor. Dice el 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Esto, hermano, habla de solamente de la gracia de Dios para aquellos que le honran. Estos jóvenes, dice el versículo 19, que el rey no halló a otros como ellos. Yo no sé cuántos príncipes reales de la casa de Judá se presentaron en aquel tiempo, cuando apenas los apartó para que estudiasen la lengua y las letras de los caldeos. Pero nada más 4 de ellos pudieron ser reconocidos, y sus nombres aparecen en la historia para que nosotros nos demos cuenta de cuán importante es siempre serle fiel a Dios. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y esto es más increíble aún, hermanos, porque en todo asunto de sabiduría e inteligencia,
que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. 10 veces mejores que los magos, 10 veces mejores que los astrólogos. Y estamos hablando, hermanos, que eran personas jóvenes. Así que si los jóvenes piensan que solamente el trabajo de conocer a Dios es para los adultos y los viejos, no lo es. Al igual que si los viejos o adultos piensan que el trabajo esto es solo para los jóvenes, tampoco lo es. Un dato más importante, que estos 4 jóvenes no solamente fueron jóvenes que estuvieron trabajando subordinados de Nabucodonosor, sino que miramos ahí en el versículo 20 que fueron consultados por el rey. Y esto nos amplía aún más el conocimiento, que en otras palabras, estas personas fueron personas de Estado, personas que estaban sobre una nación, y sobre una nación pagana, sobre una nación impía, sobre una nación que estaba sometida a la idolatría. Ahí estaban estos 4 representantes de Dios. En nuestros días podemos mirar que para un joven o para un adulto o para un anciano es difícil presentarnos así delante de los demás. Pero este ejemplo que nos están dando estas 4 personas, miramos que no es imposible, que nosotros tenemos al único Dios que puede transformar nuestras vidas, que puede aún presentarnos ante cualquier tentación, ante cualquier ataque del diablo, nos puede mantener en un lugar firme siempre y cuando anclemos nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Interesante, porque cuando ya entremos al rey de Ciro, que ya le toca a otro imperio, que ya no es el imperio babilonio, para ese entonces Daniel, que comenzó en el capítulo 1 siendo un joven de entre 15 y 17 años, terminará por ser un anciano. Y durante todo este tiempo Daniel se mostró fiel a Dios. Hasta aquí ha sido el capítulo 1 de Daniel, hermanos. Espero que tengamos más comentarios, que otros se animen a participar. Escucharé de ustedes o leeré de ustedes cuál ha sido su impacto al leer el primer capítulo de Daniel, y que cada uno de nosotros podamos sacar aplicaciones de esta lectura. Dios te bendiga y bendiciones.